¿Qué tal? Uno de los elementos fundamentales en el proceso de un libro, cuando no está realizado o escrito en el idioma original, es la traducción. Es algo fundamental y lo tiene que hacer un profesional, no lo puede hacer cualquier persona, y para ello vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la traducción, con las certificaciones, con la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, y para eso tengo a su presidente, Arturo Vázquez Barrón, presidente de Ametli, y Francisco Hernández, de cartera de todas las certificaciones de Ametli. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido, gracias por este tiempo. Gracias a Jorge Iván, tenemos mucho gusto de estar aquí. Al contrario, gracias por abrirnos este espacio de difusión y de promoción de lo que hace la asociación en colaboración con Cañón. Es bastante importante. ¿Qué es Ametli y cuál es el objetivo que tiene Ametli? Bueno, vamos a ver. Para empezar. Bueno, vamos a ver. Para abrir boca. Ametli es el acrónimo de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Es una asociación de corte sindical que representa y defiende los intereses del gremio de los traductores editoriales. Esa es su vocación principal, representar lo que nosotros hacemos, defender lo que nosotros hacemos, promover lo que nosotros hacemos, darnos visibilidad frente a terceros. Ametli nace para tener este objetivo específico, ese es su objeto social, y eso es lo que hemos estado haciendo desde 2016, año en que la fundamos. ¿Cuál es la importancia de contar con un traductor profesional, o a qué nos referimos con la importancia de la certificación de un traductor? Bueno, a ver, la importancia de los traductores profesionales. Bueno, mira, es muy pertinente la pregunta, porque justamente una de las peleas que nosotros tenemos es tratar de que el paradigma de contratación, el paradigma contractual, pase siempre primero para poder realizar un trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos siempre firmar contratos. Esto es el camino más directo hacia la profesionalización del oficio, de lo que nosotros hacemos. Es decir, debe mediar un contrato escrito, no un contrato oral, sino un contrato escrito entre el editor y el traductor, y eso, en principio, sería el primer paso de la profesionalización, es decir, el reconocimiento en el papel de que se está contratando a un profesional. Ahora bien, lo que me gustaría matizar aquí es que profesional no forzosamente quiere decir, y esto es muy importante para el tema del estándar de competencia, del que hablaremos más tarde, no significa por completo que tenga que ser alguien que haya pasado por la academia. Es decir, hay traductores formados en las universidades que son de muy buen nivel. Bueno, para eso estudiaron, para eso se formaron. Yo mismo me formé en México, pero eso no quiere decir que aquel traductor que no haya pasado por una formación académica no pueda llegar a ser un buen traductor. La profesionalización tiene que ver sobre todo con el reconocimiento de su estatus de autor por medio de un contrato escrito. Entonces, estoy aquí metiendo un concepto que es muy importante, que es la autoría, que se nos debe reconocer, porque así lo establece la Ley de Derechos de Autor de México. Somos autores de obra derivada. Entonces va por ahí un poco el sentido de lo que Ametli se da como vocación, representar estos intereses y vigilar que en la mayoría de los casos, en todos los casos, es una aspiración que tenemos, se firmen contratos. Ahora, es otro asunto el de qué tipo de contratos debemos firmar, pero bueno, ese pasaría como
a un segundo término, pero por lo pronto me quedaría. Ahorita, antes de hablar y de entrar en materia del estándar de competencia, quisiera dar un poco de contexto. La CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, a través de Editamos, de su Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial, han colaborado de manera muy estrecha con AMETRI. ¿Cuál ha sido este tipo de colaboración en este sentido del tema de traducciones, de la profesionalización y ahora también de la certificación? Bueno, mira, para responderte esto me gustaría hacer un poquitito de historia. En 2016, cuando nace AMETRI, el presidente de CANIEM era Carlos Anaya Rossi. Nosotros nos entrevistamos con él y Carlos Anaya, de manera muy generosa y además de manera muy clara en cuanto a la importancia que podía tener una estrecha relación de colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria Editorial con la naciente Asociación de Traductores Literarios en México, nos propuso una serie de posibilidades para poder colaborar. Nosotros venimos a la Cámara, le presentamos cuál era la vocación y la intención del objeto social de AMETRI. Él entendió perfectamente que era algo importante y es a partir de ahí como firmamos un convenio marco de colaboración. Ahora, dentro de este convenio marco de colaboración, hemos establecido hasta ahora dos ejes principales. Uno es el de la formación, mediante el ofrecimiento de un diplomado en traducción literaria, que se estuvo ofreciendo hasta el año pasado. Acaba de salir la última generación en diciembre de 2021, en la sección del diplomado que es de francés-español. Y la otra vertiente es la del estándar de competencia, que hemos estado trabajando pues prácticamente más de casi 4 años en este proyecto. Y es tanto el tiempo en el que se ha estado trabajando en esto, no porque los estándares de competencia lleven tanto tiempo, sino porque nuestro estándar es bastante particular y porque además se nos atravesó la pandemia. Entonces, durante los 2 años de la pandemia, todo esto tuvo un aplazamiento obligatorio. Era muy complicado seguir reuniéndonos para trabajar. Entonces, bueno, quedó como entre paréntesis en este tiempo. Y pues es a partir de que se empezaron a retomar las actividades presenciales y pudimos empezar a vernos, a reunirnos y a volver a trabajar, es como recuperamos el estándar de competencia. Entonces, tenemos dos ejes principales, el de la formación y el de la certificación, por medio de un estándar de competencia para traductores literarios. Francisco, hablando del estándar por competencias, que es 1263, traducción de textos literarios y humanísticos al español, que emite la SEP a través del Conocer, siendo la CANIEM una entidad certificada para emitirla. ¿Qué es este estándar? ¿Los beneficios? ¿Cómo funciona? ¿Los interesados cómo pueden acceder a ella? Tú como también encargado de esta cartera de certificaciones. Bien, muy bien. Pues sí, varias preguntas en una, intentaré ir resolviendo una a una. A ver, veamos. El estándar es un documento de suma importancia, es un documento que se trabajó por varios años, ¿no? En conjunto, bueno, por una parte sí, la AMETRI, ¿no? Con su equipo dentro de la cartera de certificaciones, un asesor, no sé si llamarlo interno o externo, es que va y viene, pero es muy importante, Jorge Jaime, con toda nuestra lectura Jorge Jaime, y también con el Jorge Jaime Mendoza Robles, ¿sí? Y bueno, esto es realmente importante porque digamos que ese 1263, así lo llamamos de forma abreviada, pues es un documento que consta de 7 páginas y que mora en la internet, en donde la ruta precisa pues sería algo así como ingresar a Google, poner conocer estándares de competencia y entonces ir buscando. El 1263 obedece precisamente a su número en la fila. A día de hoy el Conocer debe contar entre sus filas por allá de más allá de 1500 estándares de competencia. Entonces entró en ese momento para enlistarse en el 1263. Y bueno,
es un documento que le da, pues digamos, oficialidad a pues, el proceso que estamos por emprender y al que estamos, bueno, para el cual estamos reunidos el día de hoy, con aras de enunciarlo y promocionarlo. Es un documento que también está publicado en el Diario Oficial de la Federación, esto también es un detalle bastante importante. Y bueno, ¿cuáles serían los beneficios? Es decir, bueno, quien se quiera someter y finalmente así lo haga, pues, y bueno, finalmente resulte como competente, porque estas son las designaciones, se declara la competencia o la no competencia. Bueno, en tanto que se declare competente, pues tendrá su certificado, un certificado que también morará en otros registros. Por ejemplo, uno de ellos es el RENAP, ¿no? Es el Registro Nacional de Personas Certificadas. Entonces existe un padrón en internet que da cuenta entonces pues a toda aquella persona que ahora pretenda, ¿no? O se quiera hacer de los servicios de un traductor pues netamente certificado, pues puede enterarse entonces pues quién lo puede hacer, ¿no? Es decir, es un catálogo de alguna forma, decía yo, un registro, un directorio donde se pueden enterar quién en qué lenguas está activo. Hay que también hacer hincapié que el conocer que depende de la SEP y emite un certificado que es completamente con validez oficial de currículum, y obviamente lo que se busca es la certificación, la profesionalización. ¿Qué idiomas son los con los que ahorita en este estándar de competencias están entrando en este estándar? Ya en esa primera fase pues tenemos certificadores en francés y en inglés, son las dos lenguas con las que iniciamos, pero vamos, esto está realmente abierto a pues allende el océano tenebroso, ¿no? Es decir, vamos, ninguna lengua extranjera estaría excluida de ser sometida a certificación. ¿Y exclusivamente sería para temas literarios, de la industria editorial, o el abanico es más amplio? No, en principio el título del estándar es el estándar de certificación en traducción de textos literarios y textos humanísticos al español, ¿no? Es decir, ambos están contemplados. ¿Cómo sería el proceso de una persona que esté interesada en realizar su certificación, hacer el proceso? ¿Dónde se pueden contactar? ¿Los informes que pueden...? Bien, algunos de estos detalles estamos todavía por definirlos, pero en principio pueden dirigirse a CANIEM, expresamente a la licenciada Lorena Dorantes Peña. Ella es la encargada aquí de promoción. De hecho, pues bueno, si me permiten, aquí tengo sus datos. Por supuesto. Los correos electrónicos serían entidadcertificadora@caniem.com, promoción@caniem.com, siendo el teléfono 55 56 88 20 11 con extensión 714 en los horarios de 9 a 14 horas y de 15 a 18. Esa es una de las principales vías y creo que la más sensata. Es decir, ahorita nuestra intención es canalizarlos a CANIEM en tanto centro evaluador, y entonces, bueno, que le pidan todos los informes de fechas y demás. Y bueno, pero de todas suertes, esta mención del S1263 es muy importante. Yo recomendaría a todos los interesados que atendieran esta indicación, que fueran a internet, lo descargaran porque es de acceso público. Y este estándar allí, como está descrito, decía yo, 7 páginas, incluye pues una descripción, habla de los objetivos y da mayores detalles en cuanto, bueno, incluso a la duración y en cuanto a, digamos, los materiales necesarios para la evaluación en sí. Vamos a estar colocando en la descripción de este video, van a poder encontrar todos los datos para que puedan ponerse en contacto y conocer más sobre el estándar por competencia S1263, traducción de textos literarios y humanísticos al español. Arturo. Sí, me gustaría complementar la información que está dando Francisco y los comentarios que está haciendo sobre la naturaleza del estándar. La particularidad de este estándar, y esto puede en parte explicar por qué nos tardamos tanto en elaborarlo, es porque es, hasta donde nosotros sabemos, el primer estándar de competencia que certifica un proceso creativo. Es decir, todos los estándares de competencia de conocer certifican sobre todo desempeños y competencias de tipo técnico. Entonces,
nosotros tuvimos que trabajar muy arduamente para poder hacer que se pudiera como cuadrar el esquema propuesto por el CONOCET para todos sus estándares, que es uno solo, que es bastante riguroso, es bastante exigente, sobre todo en cuestiones de confiabilidad y de verosimilitud de los resultados, porque son estándares nacionales, son estándares que tienen un valor en todo el país. Entonces, esa es otra de las ventajas de nuestro estándar de competencia. Entonces, hacer cuadrar un estándar que estuvo diseñado y concebido para certificar competencias laborales de tipo técnico no fue nada fácil, porque lo que nosotros hacemos no es traducción técnica, no es una certificación para traductores técnicos, es para traductores editoriales que hacen, que traducen literatura y sobre todo también textos de humanidades. Entonces, es por ahí. En México no existen todavía certificaciones nacionales para los traductores técnicos. Existe una certificación que es la de la ATA, que es la Asociación Norteamericana para Traductores Técnicos, y la ATA es una entidad, es una asociación como AMETRI, norteamericana, que tiene un enorme prestigio a nivel mundial y ofrece certificaciones globalmente. México tiene varias sedes para los interesados en certificarse en el área técnica. Hay instituciones como la UNAM, por ejemplo, que tienen convenios con la ATA para poder ser sede de sus certificaciones, pero es una certificación norteamericana o estadounidense. Esta es la primera certificación propiamente mexicana para traductores y además para traductores literarios. Entonces, esto es bastante importante. En lenguas extranjeras. ¿Perdón? En lenguas extranjeras. En lenguas extranjeras, porque según recuerdo por ahí también había una. Bueno, sí, claro. Pero hay otro estándar de traducción del CONOCET, pero no es para literarios, es para lenguas originarias. Entonces, por eso estoy diciendo que sí, efectivamente. Y ese estándar también es muy importante. AMETRI colaboró en la elaboración de ese estándar que ya existe y la gente ya se está certificando para colegas traductores de lenguas originarias. Entonces, son diferentes en su estructura y en sus objetivos, porque miden y certifican cosas diferentes. Pero sí, gracias por recordarlo, porque sí es bastante importante. Y ese estándar se elaboró con el INALI. Entonces, pero propiamente para literarios, este es. Y hasta donde podemos decirlo, es además somos pioneros en ese sentido porque no existen estándares de este tipo en el mundo. Para traductores literarios, quiero decir. Hay certificaciones, pero para traductores literarios me parece que es la primera que existe. Entonces, y esto implica que vamos a poder ofrecer el estándar para que la gente de otros países se pueda certificar con este estándar. Y eso es algo que al conocer le interesó mucho en el sentido de la internacionalización del estándar, porque lo estamos ofreciendo no solo para que se certifiquen los colegas mexicanos, tanto de español como de lenguas originarias, sino también traductores de otros países de Latinoamérica. Y es muy importante que también las casas editoriales conozcan que pueden acudir y tener a alguna persona certificada para hacer las traducciones. Por supuesto. Y también obviamente las personas que quieran certificarse y profesionalizarse en ese sentido. Por supuesto. Y lo que nada más me gustaría añadir en ese sentido es justamente, y ese fue el enorme interés que generó al principio, la idea de hacer un estándar de competencia con CANIEM, digamos, ¿no? Estrechamente vinculados con CANIEM y el CONOCET,
porque justamente esto redunda directamente en beneficio de la cadena de producción del libro. Es decir, es conveniente para los editores, es conveniente para los traductores, es conveniente para los lectores y sobre todo la que sale ganando es la literatura traducida. Así es. Entonces es un esquema ganar-ganar al 100%. Francisco, Arturo, ¿algo que quieran agregar, que consideren que puede abonar a esta plática, a esta charla para finalizar? Pues a mí me gustaría decir dos cosas muy brevemente. La primera es invitar a todos los colegas traductores a que se asocien. Nuestra lucha gremial es una lucha que se ha consolidado en estos 6 años de existencia que tenemos, pero esperamos que se consolide más. Entonces, una asociación que defiende los intereses de un gremio será siempre más fuerte cuantos más asociados tengan. Entonces, los invitamos a que visiten nuestra página, que es ametli.org, www.ametli.org, y ahí los invitamos a que la visiten, que vean la página, vean cuáles son los objetivos, que vean cuáles son los beneficios, por qué es importante asociarse para poder obtener mejores condiciones laborales desde una posición colectiva. Porque efectivamente la idea es trabajar colectivamente para eso. Y la otra es que se acerquen también a revisar el estándar. Por lo pronto, los colegas que traducen de inglés y de francés, que son las lenguas que tenemos disponibles, para que lo revisen. Ya Francisco dijo la ruta por donde pueden tener acceso al estándar de competencia. El estándar ya está publicado, entonces lo pueden leer, pueden ver en qué consiste, etc. Y bueno, esperar a que estamos a que haya mucha gente que se quiera certificar. Así es. Muy sencillo, yo solo dos cosas. La una, pues reiterar el agradecimiento por el tiempo, por el foro, por la promoción y difusión que se está haciendo de este estándar. Eso por una parte, y por la otra, bueno, también poner a sus órdenes en mi correo, que es el correo de certificación @ametli.org, por si tuvieran alguna pregunta que no pudo haber sido solventada incluso tras la lectura del estándar ya mencionado. Esa certificación @ametli.org, y también el sitio web ametli.org, ahí pueden conocer, y obviamente todo el trabajo gremial que se hace también para los traductores, que se acerquen. Siempre es mejor hacer un trabajo en conjunto y conformar una asociación, y estar en la Asociación Mexicana de Traductores Literarios qué mejor. Muchas gracias a Arturo Vázquez Barrón, presidente de Ametli. Francisco Hernández, muchas gracias también por este tiempo que nos han dado. Mi nombre es Jorge Iván Garduño, coordinador de comunicación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Platicamos con personalidades de la industria editorial, y por supuesto que Ametli y todos sus agremiados son grandes personalidades de la industria editorial. Hasta la próxima.